La primera unidad de esta asignatura lleva por nombre eh, rectas, circunferencia y parábola. Bien, antes de comenzar a hablar de, de estas tres figuras geométricas, debemos conocer un poco acerca de dónde sale el estudio de, de las figuras geométricas o de la geometría que vamos a estudiar en este curso. Lo primero que se estudia en la, para hacer el estudio de geometría es lo que se conoce como la geometría sintética. La geometría sintética, o la que nosotros también conocemos como geometría en el plano, es la geometría donde se estudian las propiedades de las figuras geométricas sin coordenadas, ¿ya? Que es lo que, eh, en pocas palabras, estudiaron ustedes cuando vieron el curso de Geometría 1 y Geometría 2. ¿Ya? En Geometría 1 y Geometría 2 vieron la geometría sintética, donde estudiaron las propiedades de rectas, puntos, planos, ángulos, eh, propiedades de algunas figuras geométricas como los triángulos, cuadriláteros, los polígonos, en fin, toda esa geometría que se desarrolló en esos cursos es lo que se conoce como geometría sintética. Y la geometría que abarca este curso es lo que comúnmente se conoce como la geometría analítica. ¿Ya? ¿Qué es la geometría analítica? La geometría analítica es la geometría ahora llevada a un plano de coordenadas o a un sistema de coordenadas. La geometría analítica es la misma geometría plana o la misma geometría sintética que se estudió ya anteriormente, pero ahora utilizando lo que conocemos como un sistema de coordenadas. Bien, lo que es el área del álgebra y la geometría, tanto el álgebra como la geometría, se ha desarrollado como dos disciplinas matemáticas eh, que tienen enfoques completamente distintos, pero lo cual no es del todo cierto, ya que lo que se llama hoy en día la geometría analítica es en gran parte la unión de estas dos grandes áreas. Y esto se le debe a un matemático francés llamado René Descartes, que aproximadamente en el año de 1637 publicó una obra que la llamó La geometría. Esa obra, La geometría, la dividió en tres tomos, ¿ya? En los cuales el segundo tomo se lo dedica completamente a lo que nosotros vamos a estudiar, que es la geometría analítica. ¿Ya? Esta es una obra de mucha importancia para las matemáticas y en particular para la geometría, ya que
Una de las características importantes de ese libro fue que él dotó de un sistema de coordenadas que, digamos, es lo más importante para poder hacer el estudio algebraico de la geometría. Es decir, sin ese sistema de coordenadas no se pudiera estudiar hoy en día lo que conocemos nosotros como geometría analítica. Pero no solamente Descartes trabajó en esto en el año de 1637. Hubieron otros matemáticos también de mucho renombre en la matemática, como Arquímedes, que eh, vivió entre el 287 y el 212 antes de Cristo. Y él en aquella época ya utilizaba lo que llamamos nosotros ahora coordenadas o un sistema de coordenadas. Pero no es hasta el año de 1637 cuando Descartes formaliza eso. Pero ya Arquímedes tenía ciertas nociones de lo que eran coordenadas y trabajaba con coordenadas. Otro matemático también importante en el estudio de la geometría analítica es Apolonio de Perga. Apolonio también eh, tuvo una importancia en el estudio de la geometría analítica, eso aproximadamente casi a la par de Arquímedes. De él se conocen muchos trabajos, en particular uno de los que más tiene, digamos, relevancia e importancia, es lo que se conoce como el Círculo de Apolonio. ¿Ya? Entonces tenemos que no solamente de la época más reciente, después de Cristo, Descartes trabajó o fue o lo que se le conoce como el padre de la geometría analítica, sino que ya habían otros matemáticos muchos años antes que ya habían trabajado lo que eran los sistemas de coordenadas y las coordenadas para estudiar ciertas propiedades eh, que hoy nosotros estudiamos. Otro, otro que también ha jugado o jugó un papel muy importante en la geometría analítica fue Kepler. Kepler, a pesar de ser físico, él utilizó las coordenadas para hacer el estudio de lo que se llaman las cónicas. Y a Kepler se le debe uno de sus grandes trabajos, que es con respecto los, a cómo se mueve el sistema solar. Él dio bastantes aportes acerca de los movimientos de los planetas y todo eso. Y él lo utilizó gracias a sus trabajos sobre cónicas. Entonces él vio de qué manera se podía modelar el movimiento de los planetas a través de ellos. Ahora bien, muchos de los conceptos que nosotros vamos a estudiar, además de tener un sentido histórico, un valor histórico, digámoslo así, son también de importancia en el estudio de las matemáticas. Ya que sin esos conceptos, mucha de la matemática que hoy en día conocemos no se estudiara. Sin embargo, no se estudian solamente por el interés histórico que tengan esos conceptos, sino por su interés o su, digamos, relevancia en lo que son las aplicaciones, y aplicaciones que son de tipo significativas. ¿Ya? La geometría analítica, como conocemos nosotros actualmente, tiene muchas aplicaciones a muchas áreas que no son solamente de la matemática, sino
de diferentes disciplinas y podemos enumerar algunas, por ejemplo, la astronomía, la física, la química, la biología, evidentemente todo lo que tiene que ver el tema de la ingeniería, los negocios, la medicina, las ciencias sociales, en fin, y así pudiéramos continuar una lista muy larga acerca de todas las ciencias o las disciplinas donde se utiliza la geometría analítica como herramienta. Actualmente en el tema de negocios eh, hay, hay un tema bastante importante con lo que se llama los mercados de valores, y en particular dentro de los mercados de valores un tema que son las criptomonedas. Pues la geometría analítica, como la conocemos nosotros, tiene una particular aplicación en el estudio de las criptomonedas con algo que está hoy de moda, que se llama el trading, que es el intercambio entre monedas para generar ingresos adicionales a la moneda que uno tenga, es decir, una inversión de valores. Entonces, digamos que este marco de todas las aplicaciones que pudiéramos conseguir de la geometría analítica nos da un panorama de lo que es la importancia y por qué estudiamos la geometría analítica. Evidentemente nosotros vamos a estudiar la geometría analítica desde el punto de vista matemático, pero ese estudio de la geometría analítica desde ese punto no quiere decir que nosotros no podamos hacer un análisis sobre alguna de estas disciplinas que acabo de mencionar anteriormente. Entonces, pudiéramos resumir como una frase introductoria, ¿verdad? Que la geometría analítica es una de las áreas de la matemática que tienen por objeto el estudio de las relaciones que existen en lo que nosotros conocemos como el álgebra y la geometría euclidiana. Es decir, esa relación que permite establecer un enlace entre este campo de la matemática que se conoce como el álgebra y este campo de la matemática que se conoce como la geometría analítica es lo que da para desarrollar lo que es la geometría analítica. Entonces, eh, nosotros vamos a empezar a estudiar conceptos de la geometría euclidiana y ver de qué manera nosotros ahora vamos a dotar de ciertas características a esos mismos conceptos, pero en un sistema de coordenadas. ¿Ya? Entonces, esa relación nos va a permitir a nosotros eh, empezar a demostrar analíticamente ahora todos los hechos que nosotros conocemos de la geometría euclidiana. Por ejemplo, eh, un, un hecho importante podrá ser que dos rectas paralelas no se cortan, ¿ya? Es decir, con la geometría analítica ahora nosotros vamos a poder demostrar por qué
nosotros aseguramos que dos rectas paralelas no se cortan o que dos rectas se cortan en un solo punto. En fin, son tantos principios o, o axiomas o postulados de la geometría euclidiana que debemos probar, que para eso necesitamos entonces algo que se llaman los conceptos básicos. Es decir, cómo vamos nosotros a hacer este estudio de la geometría euclidiana a partir de algo que se llaman los conceptos básicos. ¿Ya? Entonces, cuando se inicia el estudio de la geometría euclidiana, se da un marco para hacer ese estudio. Y eran lo que nosotros llamamos términos indefinidos. ¿Qué eran para nosotros términos indefinidos? Un punto, una recta y el plano. y un plano. Eso era para nosotros los que llamamos conceptos indefinidos. Sin embargo, ahora nosotros vamos a empezar a ver de que esos conceptos indefinidos en la geometría euclidiana no son tan indefinidos en realidad, pero que nosotros no podemos dar una definición, pero sí podemos ahora visualizar esos conceptos desde el punto de vista analítico, es decir, combinando lo que es el álgebra con la geometría. Entonces, como punto referencial, nosotros vamos a arrancar con un conjunto P, y ese conjunto lo vamos a llamar un plano. Es decir, nosotros vamos a dotar a la geometría analítica de un marco de referencia. Y ese marco referencial lo vamos a llamar un conjunto P, y ese conjunto es lo que nosotros vamos a llamar un plano. Y ese conjunto plano, o ese conjunto P, perdón, que llamamos plano, lo vamos a dotar de ciertos elementos. Y esos elementos van a ser lo que conocemos nosotros como los puntos. ¿Ya? Y otro de esos conceptos que vamos a dar es lo que nosotros ya conocemos como rectas. Es decir, que nuestro marco referencial, al igual que en la geometría euclidiana, también parte de tres conceptos fundamentales para hacer la construcción, que es el plano, los puntos y las rectas. Sin eso no podemos construir lo que nosotros vamos a conocer como figuras geométricas en el plano. Es decir, figuras que nosotros ya sabemos su nombre, que son los triángulos, los círculos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esas figuras no las podemos construir si no conocemos primero lo que son rectas, puntos y planos. ¿Ya? En particular, nosotros en el caso de la geometría analítica, vamos a trabajar con un plano que se llama el plano cartesiano, y más adelante vamos a ir dando detalles acerca de eso, que es el plano R2. R2 va a constituir a nosotros ahora el marco de referencia para estudiar la geometría analítica. Es decir, y a partir de R2 vamos entonces a empezar a definir todo lo que son puntos, son rectas, planos o figuras geométricas. O sea, recordando un poco de quién es R2, si nos vamos un poco más atrás en las asignaturas, R2, escrito de forma de conjunto, no es otra cosa que el producto cartesiano entre R con R, donde R es el conjunto de los números reales. ¿Ya? Entonces, R2 escrito en forma conjuntista, sencillamente es el conjunto de todos los pares ordenados XY que satisfagan que tanto X como Y son sencillamente un número real. Eso es la definición del plano que nosotros vamos a estudiar. Es decir, cuando nos hablen de un plano, nosotros
automáticamente, si nos hablan del plano cartesiano R2, nosotros tenemos que asociar ese plano con ese conjunto. Es decir, el conjunto de pares ordenados, donde la primera coordenada y la segunda coordenada son sencillamente números reales. Eso es un concepto que se vio en la asignatura de lógica y teoría de conjuntos, específicamente cuando se estudió lo que se llama la teoría de conjuntos. Ahora bien, a partir de ese plano, entonces yo necesito empezar a construir figuras, ¿ya? Y esas figuras, en general, nosotros las vamos a asociar con funciones, ¿ya? Entonces, diremos que una relación F asocia pares ordenados y en realidad lo que estamos diciendo es que la relación F a cada par ordenado XY la asocia sencillamente un número Z. A eso que está allí es lo que nosotros llamaremos una ecuación, ¿ya? Y cuando ese Z vale 0, esa será entonces nuestra figura geométrica. Es decir, para nosotros vamos a asociar a la ecuación f de xy igual 0 con una figura geométrica. A esto es lo que nosotros vamos a llamar una figura geométrica. Donde esa figura geométrica nosotros ya vamos a estudiar más adelante, que va a poder ser una recta, un plano, una circunferencia, una parábola, una elipse, una hipérbola, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros tenemos entonces ahora que dado el plano cartesiano R2, que sencillamente es el conjunto de pares ordenados X y Y, donde ambos elementos son números reales, y vamos a tener F, una relación sobre R. ¿Qué significa que F sea una relación sobre R? Que F es un subconjunto del producto cartesiano R por R. ¿Ya? Eso es lo que es la definición de relación, que nosotros bajo ciertas condiciones a esa relación la vamos a clasificar como función, pero eso dependiendo de las condiciones. Entonces, a la ecuación f de x, y igual 0, a esta ecuación es lo que nosotros vamos a llamar una figura geométrica. ¿Ya? Ahora bien, cuando esa ecuación se transforma ahora, bien sea en inecuaciones, es decir, pudiera ser que yo tuviese, o sea, esta relación f de xy puede tomar 5 opciones. ¿Cuáles 5 opciones puede tomar? Pues yo puedo considerar f de x igual 0, puedo considerar f de xy mayor que 0, Mayor, f menor, de y menor que 0, f de xy mayor mayor o igual, y f o de xy menor o igual. menor o igual que 0. A todas esas relaciones nosotros lo vamos a conocer como sencillamente un gráfico. Eso que está allí sencillamente va a ser nosotros un gráfico. Ese gráfico lo que hace es describir una figura geométrica que dependiendo de cómo sea la relación f, tendré una figura geométrica distinta. Es decir, a estas relaciones que están ahí es lo que nosotros vamos a conocer como el gráfico de la ecuación. ¿Ya? O de la inecuación, en el caso que sea una desigualdad. ¿Y qué conjuntos describe esos gráficos? Bueno, por ejemplo, tenemos
El primer gráfico, que es el más sencillo, es el caso cuando f de xy es igual a 0. A ese gráfico se le conoce como una curva. ¿Ya? A ese gráfico se le conoce como una curva. Cuando tengo el conjunto donde es igual a 0, a ese se le conoce como una curva. Y cuando tengo cualquiera otro de los conjuntos donde ya no es 0, sino que yo lo pudiera escribir como, y en este caso para anotar notación voy a escribir esto. Es decir, puede ser mayor, puede ser menor, puede ser igual o puede ser mayor igual, menor igual, etcétera, cualquiera de ellos. A esto es el gráfico de la ecuación o de la inecuación en este caso. Esto será el gráfico. ¿Ya? Entonces, si es igual a 0, también se llama gráfico de la ecuación, pero se le conoce más comúnmente con el nombre de curva. Si es igual a 0, se le conoce como curva. Si es mayor que 0, si es menor que 0, si es mayor igual o si es menor igual, se le conoce como el gráfico de la ecuación. Por ejemplo, ¿qué pasaría si a mí me dicen esta relación? Consideremos esta relación. Si me dan esa relación que está allí, entonces, ¿quién es el gráfico de la ecuación? Bueno, yo podría decir entonces que el gráfico de la ecuación es sencillamente el conjunto de todos los valores x y que pertenecen a R2 que satisfacen que 3x más 5y menos 2 es igual a 0. Eso que está allí, entonces sencillamente es lo que conocemos nosotros como el gráfico de la ecuación. ¿Por qué de la ecuación? O comúnmente llamamos la curva. Porque ese gráfico lo que hace es satisfacer, ver quiénes son los puntos que están sobre esa curva o sobre ese gráfico. ¿Sí? Como ejercicio uno pudiera pensar, bueno, ¿qué puntos pertenecen a ese gráfico que está allí? Bueno, fíjense, para determinar esos puntos, yo puedo volver a escribir este conjunto de otra forma. Y es lo que nosotros podríamos escribir de la siguiente manera. Como eso que está allí. Sí, el conjunto de arriba y el conjunto de abajo son exactamente el mismo. ¿Qué es lo que hago? Sencillamente despejo de una de la ecuación alguna de las dos variables y obtengo la siguiente. Es decir, nosotros en realidad lo que tenemos es el gráfico de esa ecuación. ¿Y qué puntos pertenecen al gráfico de esa ecuación? Bueno, fíjense, el 1 menos un quinto pertenece al gráfico de esa ecuación. El punto 0, 2 quintos pertenece al gráfico de esa ecuación. El punto A, pertenece al gráfico de esa ecuación. Es decir, cualquier punto que satisfaga esa ecuación que está allí es un punto que pertenece al gráfico de la ecuación. ¿Por qué el 1 pertenece al gráfico de la ecuación? Porque sencillamente si usted sustituye el valor de x por 1 en la ecuación que está acá arriba, me quedaría 2 menos 3, que sería menos 1, por un quinto sería menos un quinto. Si sustituye el 0, me quedaría 2 quintos. Si sustituye por cualquier valor genérico A, ¿ya? Cualquier número real A, el siguiente valor sería ese que está allí. ¿Y qué puntos no pertenecen al gráfico de esa ecuación? Bueno, por ejemplo, el 1, 2, o el 3, 5, o el, los puntos de la forma b,
2 menos 3b. ¿Por qué esos elementos no pertenecen al gráfico de la ecuación? Porque sencillamente si usted sustituye 1 en la ecuación, no le va a dar 2, no va a obtener como valor de y2. Si sustituye 3, no va a obtener como valor de y5. Si sustituye por b, no va a obtener como valor 2 menos 3b. Es decir, esto es, podemos una lista de los números que pertenecen a la curva y esto es una lista de los números que no pertenecen a la curva. Entonces, cuando hablamos de la curva, en realidad, o cuando hablamos del gráfico de una relación, estamos hablando de un conjunto de puntos que están relacionados. ¿Y cuál es la relación? Eso va a depender de la relación que yo defina. En este caso, mi relación que yo definí es esa que está allí. ¿Ya? Eso lo que hace es pensar que esos puntos pertenecen a la curva esa descrita allí. Ahora, ¿qué pasa si yo le doy la siguiente relación? Le doy esa relación. F de xy igual a menos 2x más 2y menos 0. Y les digo que me digan una lista de los elementos que pertenecen al gráfico de esta inecuación. O sea, yo doy la relación y digo que me digan cuál es el gráfico de esta inecuación. Pues si yo quiero saber quién es el gráfico de esa inecuación, entonces sencillamente lo que tengo es que, por lo que acabamos de hablar ahorita, el gráfico es el conjunto de todos los pares ordenados XY que están en R2 y que satisfacen que menos 2x más 2y menos 2 es menor o igual que 0. Es decir, yo quiero saber quiénes son los puntos que satisfacen esa ecuación. Bueno, una manera de hacerlo es similar a lo que hicimos anteriormente, describir este conjunto de una forma equivalente. Y entonces ahora digo, bueno, los puntos que están en el gráfico de esa inecuación son los puntos que satisfacen ese conjunto. Es decir, qué, eh, qué puntos pertenecen a eso? Son todos los que están tales que la segunda coordenada sea menor o igual que la primera más una unidad. Entonces, si la primera coordenada es 1, ¿quién debe ser la segunda? Estoy preguntando, ¿quién debería ser la segunda? 2. ¿Y 2 satisface esa relación que está allí? No, Sí la satisface. podría ser Porque uno. y igual de 1 me dice que la segunda coordenada tiene que ser menor o igual que la primera coordenada más una unidad. 2 es menor o igual que 2. Por lo tanto, satisface eso que está allí. No, la segunda coordenada tiene que ser menor o igual que 0, porque es el valor de la función. Dice que la segunda coordenada
es menor o igual que la primera coordenada más 1. Si la primera coordenada vale 1, la segunda coordenada tiene que ser la primera más una unidad. Tiene que ser menor a eso. Ahí está. 2 es menor que 2. Por lo tanto, está aquí en el gráfico. En cambio, si yo le colocara este, ¿se satisface? No. No, 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 debería porque ser 3,4. porque 2 no es menor o igual que 5. ¿Ya? Sí. Entonces, este punto no está en este gráfico. Es decir, que este punto no pertenece al gráfico. Para pertenecer al gráfico, tiene que satisfacer esto que está acá. Es decir, otro punto sería el 2 3. Otro punto sería el 5 6. Y en general, los puntos de la forma A más 1, son puntos que pertenecen al gráfico de la inecuación, ¿no? Entonces, la idea que tenemos nosotros ahora es ver de qué manera cuando esos gráficos nosotros los podemos representar en el plano, ¿ya? Eso es lo que nosotros debemos conseguir, es decir, cómo representar esos gráficos, esas ecuaciones, esas inecuaciones, cómo lo vamos a representar. Ok, entonces, vamos a empezar a establecer relaciones que, que conocíamos de la geometría euclidiana, pero que ahora necesitamos desarrollar para el estudio de la geometría también euclidiana, pero analítica. Y eh, para eso vamos a ir necesitando de dotar de lo que conocemos nosotros como una métrica, es decir, cómo vamos a medir las cosas. Porque en la geometría analítica es necesario medir elementos. Y esos elementos los vamos a medir gracias a los que nosotros conocíamos de la geometría euclidiana, que es el postulado de la regla, el postulado del transportador. Es decir, todos esos postulados que nos dieron nosotros nociones para medir de alguna manera en la geometría euclidiana, ahora nosotros lo vamos a necesitar para construir lo que nosotros vamos a llamar una métrica. ¿Ya? Eso es parte importante. Entonces, bien, para empezar a construir una métrica tenemos que empezar a construir el término de distancia. Es decir, cómo vamos a nosotros a medir. Y la manera de medir, bueno, vamos a irnos a, a utilizar lo que se llama el postulado de la regla. ¿Alguien recuerda lo que decía el postulado de la regla? ¿Recuerdan el postulado de la regla? Bueno, primera tarea, estudiar Puedo por acá. geometría 1, geometría 2 para poder recordar los postulados que teníamos. El postulado de la regla lo que dice es que dada una recta en el plano, existe una correspondencia biunívoca entre cualquier punto de la recta y los números reales.
Y además de eso, lo que dice es que si yo tengo dos puntos distintos sobre una recta, sobre una recta L, yo los puedo escoger o puedo escoger dos números reales cualesquiera de tal manera que al A le hago corresponder el 0 y a B le hago corresponder X, un número real. Es decir, que si yo tengo una recta cualquiera en el plano, entonces yo me doy dos puntos A y B, yo esos dos puntos los puedo en la recta real o en el eje real, como lo conocemos, yo puedo hacer una correspondencia que a A le toque el 0 y B le toque un número real X, y entonces a través de esos dos puntos, cuando yo mida esa distancia, yo voy a poder medir cualquier distancia que haya entre cualquier otros puntos que están sobre esa recta. Eso es lo que dice el postulado de la regla. Ahora, ¿cómo yo utilizo el postulado de la regla para empezar a construir una medida? Bueno, además está a decir que a ese sistema que yo les mencioné anteriormente se le conoce como un sistema de coordenadas, y a los números reales a los cuales están asociados se le conocen como las coordenadas del punto en el sistema de coordenadas. Entonces, lo primero que yo tengo que empezar a definir es, si yo tengo una recta L y tengo un punto A y tengo un punto B, ¿cómo hallo la distancia de A hasta B? Es decir, ¿cómo yo puedo decir cuánto es ese valor? Bien, para eso debemos dar una definición previa de lo que se conoce como recta dirigida. ¿Y qué es una recta dirigida? Bueno, una recta dirigida es una recta la cual tiene dirección y esa dirección la vamos a tomar como positiva. Y una recta y posee una dirección contraria que llamaremos dirección negativa. ¿Ya? En pocas palabras, ¿qué dice eso? Lo que dice es que si yo tengo una recta L cualquiera en cualquier plano y tengo dos puntos sobre esa recta, A y B, entonces a la recta AB en esta dirección se le llama una recta dirigida positivamente. Y a la recta BA, es decir, en la otra dirección, sencillamente será una recta dirigida negativamente. ¿Bien? Entonces, lo que quiero que entiendan es que ahora las rectas sí es importante la dirección en la cual esté orientada. Si la recta va hacia la derecha, será una recta dirigida positiva, y si va hacia la izquierda, entonces será una recta dirigida negativa. ¿Ya?
Y entonces nos caemos de nuevo en el problema de cómo mido distancias. Es decir, si yo tengo A y B, dos puntos sobre esa recta, ¿cómo yo mido la distancia desde A hasta B? O sea, ese problema es un problema que nosotros vamos a resolver de forma muy sencilla. ¿Y cuál va a ser? Bueno, la distancia desde A hasta B, si la recta está orientada positivamente, es decir, si la dirección es esta, entonces la distancia desde A hasta B sencillamente va a ser el segmento AB. Y si la recta está dirigida en esa misma dirección, entonces la distancia desde B hasta A, que sería el otro sentido, va a ser menos el segmento AB. ¿Ya? Es decir, aquí influye entonces ahora el sentido en el cual esté dirigida la recta. Nosotros, si recordamos de geometría 1, cuando nosotros hablábamos de un segmento, era indistinto hablar del segmento AB o del segmento BA, porque las rectas no eran dirigidas. Sencillamente, el segmento AB era exactamente lo mismo que era el segmento BA. Sin embargo, para las rectas dirigidas o para lo que a nosotros nos interesa, aquí sí importa el sentido en el cual esté orientada la recta. ¿Ya? En el caso que la recta no fuese orientada o no estuviese dirigida, hablar de AB o hablar de BA es lo mismo. Pero si la recta está dirigida, hablar de AB y hablar de BA sí cambia. ¿Y en qué cambia? Cambia el sentido en el cual esté dirigida la recta. Si la recta está dirigida en forma positiva y A está antes que B, entonces la distancia de AB es sencillamente el segmento AB. Y si la recta está dirigida en forma negativa y A está antes de B, entonces la distancia de B hasta A será menos la longitud del segmento. Es decir, que importa hacia dónde está dirigida la recta. Ahora, ¿por qué nos interesa eso? Porque para definir un sistema de coordenadas sobre la recta, necesitamos empezar a trabajar con rectas orientadas. O sea, vamos ahora a definir un sistema de coordenadas para la recta y luego lo vamos a extender al plano. ¿Ya? Es decir, primero vamos a empezar orientando la recta y luego el plano. Entonces, ahora esa recta orientada que nosotros estamos hablando, le vamos a cambiar el nombre y la vamos a llamar un eje. Y los ejes siempre están orientados. ¿Ya? Es decir, el eje va a ser lo que nosotros conocemos como una recta orientada. ¿Qué es esa recta orientada? Pues sencillamente es una línea que tiene una dirección positiva y una dirección negativa. ¿Y a partir de dónde tiene una dirección positiva y tiene una dirección negativa? Pues a partir de un elemento que vamos a conocer como el origen. ¿Ya? Es decir, tenemos un eje y tenemos un origen. Si tomo un punto sobre esa recta, entonces a la distancia o al punto lo voy a llamar positivo o negativo dependiendo de dónde esté. Si está a la derecha del origen, a ese punto se le conoce como sencillamente un número real positivo. Y si está a la izquierda del origen, a ese se le va a asociar un número real negativo. Y en particular, a mí me interesa definir sobre él un elemento importante que me va a permitir a mí construir toda la recta, que es la unidad. Entonces, a partir de la unidad yo puedo empezar a construir todos los elementos que están sobre la recta real y puedo entonces asociarlos con los puntos de una recta. Y ahora mismo a partir de la unidad yo puedo empezar a tener los negativos y construir todos los puntos que están sobre la recta. Entonces, eso que está allí, que yo acabo de dibujar de forma
eh, digamos, aproximada, es lo que se conoce como una recta orientada o un eje. ¿Ya? ¿Cómo los oriento? Bueno, sencillamente con dos puntos, A y B. A, si está antes que B, le asocio el nombre de origen y B, la unidad. Si yo cambio esa recta, cambio en el eje que yo estoy trabajando. ¿Qué quiero decir con eso? Fíjense. Usted tiene aquí una recta, cualquiera, en el espacio, en el plano. Tiene un punto A y tiene un punto B. Por el postulado de la recta dice que yo puedo asociar a esos elementos dos números reales. Al primero le asocio el 0 y al segundo le asocio un número real. Es decir, que yo a este 0 vengo y digo, bueno, ese va a ser aquí el origen de la recta, del eje, y B va a ser mi unidad. Y a partir de esa construcción, o sea, de esta construcción del eje, yo puedo ir construyendo el resto de los elementos, de los puntos que están sobre esa recta. Es decir, el 2, el 3, el menos 1, menos 2, menos 3. Es decir, que yo puedo conseguir aquí sobre esa recta otro elemento por acá que llamé C, que ese le asocio el 2, o otro elemento que está por acá que lo llamo D, y a ese le asocio el menos 1. Y así sucesivamente yo puedo construir acá un elemento E, que a ese le llamo un medio, o uno por acá F, y a ese lo llamo menos un medio, y así cualquier punto, dependiendo de su posición con respecto a A y a B, yo lo voy a asignar en lo que conozco como el eje, que es el eje o la recta orientada. ¿Sí? Así es la manera en que vamos a empezar a construir a partir del postulado de la regla un eje, un sistema de coordenadas para la recta real. Pero a mí no me interesa solamente un sistema de coordenadas para la recta real o para la recta. A mí me interesa ahora construir un sistema de coordenadas para el plano. ¿Y cómo se hace, cómo se construye un sistema de coordenadas para el plano? Bien, un sistema de coordenadas para el plano lo debo construir con dos rectas. Tomo primero un eje, ¿ya? Horizontal con su origen y su unidad. Luego tomo otro eje y lo voy a colocar de forma vertical con su propio origen que coincida con el del anterior y su unidad sobre ese eje. Al eje horizontal lo voy a llamar o X o sencillamente X. Al eje vertical lo voy a llamar o Y o sencillamente Y. Y al plano de coordenadas que están allí lo voy a llamar el plano X o Y o sencillamente XY. Es decir, que ahora yo estoy tomando un sistema de coordenadas a partir de la construcción de dos sistemas de coordenadas sobre una recta. Cuando esos sistemas de coordenadas, cuando las dos rectas son ortogonales, ¿qué significa que sean ortogonales? Que sean perpendiculares. Entonces, ese sistema se llama un sistema de coordenadas rectangulares. Cuando las dos rectas, esta o X y o Y, no necesariamente son perpendiculares, a ese se le llama un sistema de coordenadas oblicuas y sigue siendo un sistema de coordenadas. Entonces, he allí la importancia de definir primero, antes de hacer el estudio de las figuras geométricas, lo que se conoce como un sistema de coordenadas. Es decir, yo primero debo construir un sistema de coordenadas para poder construir figuras geométricas sobre ese sistema de coordenadas. En particular, nosotros no vamos a estudiar sistemas de coordenadas oblicuos
vamos a estudiar sistemas de coordenadas rectangulares. Esos sistemas de coordenadas que estamos describiendo acá son rectangulares si la recta OX es perpendicular a la recta OY. Eso es, digamos que, la parte fundamental de construir un sistema de coordenadas. Ahora, a través del mismo postulado de la regla, entonces ahora podemos establecer una correspondencia biunívoca entre quién. Entre el plano inicial que nosotros habíamos definido, para nosotros iba a ser P, y el conjunto R2. ¿Ya? Y ese conjunto R2 es lo que nosotros vamos a llamar el plano cartesiano rectangular. ¿Ya? Este R2 es el plano cartesiano rectangular. Sí. Importante para nosotros que ahora nuestro sistema de coordenadas ya está definido y vamos entonces ahora a estudiar características sobre ese sistema de coordenadas. ¿Ya? Es decir, cómo vamos a los puntos del plano, los vamos a hacer mención a esto que está acá. Entonces, fíjense. Supónganse que toda esta pizarra verde es un plano. Era un plano que nosotros teníamos cuando estudiábamos la geometría euclidiana, no analítica. Y sobre ese plano definíamos puntos. Por ejemplo, P, U, R, S. Y eso para nosotros era indistinto donde lo colocáramos. Era básicamente indistinto. Ahora, si ahora nosotros conocemos lo que llamamos un sistema de coordenadas, ¿cómo le vamos a dar coordenadas o cómo vamos a dotar de coordenadas a esos puntos P, Q, R y S que estaban en aquel plano? O sea, para eso lo primero que debo hacer es definir sobre este plano, que es la pizarra esta verde, suponiendo que eso es todo el plano, un sistema de coordenadas cartesianas rectangulares. Es decir, vamos a definir aquí primero un eje vertical Y, un eje horizontal X. Entonces, ahora, una vez que yo tengo mis dos ejes de coordenadas cartesianas, ¿cómo a P le voy a asignar valores? Bueno, como nosotros sabemos, hay unas rectas que conservan distancias entre sí, que se llaman rectas paralelas. Entonces, ¿cómo vamos a dotar nosotros a P, por ejemplo, de coordenadas? Bueno, sencillamente lo que hago es agarro y construyo una recta paralela. Esa que está allí punteada es la recta paralela al eje Y. Y luego construyo una recta paralela al eje X. Donde se intersecten, ese punto es el punto P, porque es lo que me interesa. Pero ¿cómo yo voy a saber cuáles son las coordenadas que le corresponden a ese punto? Bueno, primero, la coordenada que le corresponde al punto P en el eje X la voy a llamar A. Y sencillamente A no es otra cosa que la proyección a ese punto, a ese valor A, se le va a conocer como la proyección de P sobre el eje X. Y a la coordenada en Y, B, lo voy a llamar la proyección de P sobre el eje Y. ¿Ya? Y el punto de coordenadas P va a ser el punto AB. ¿Sí? Esas son las coordenadas del punto P, las coordenadas AB. Y así sucesivamente yo le puedo asociar a ese conjunto, a ese espacio P o a cualquier punto de ese espacio que nosotros llamamos plano,
un par de coordenadas. Y ese par de coordenadas no van a ser otra cosa que sencillamente las proyecciones de las rectas paralelas con respecto a los ejes. Es decir, la recta que es paralela al eje X, cuando la proyecto sobre el eje Y, sencillamente me va a dar el valor de B. Y la recta que es paralela al eje Y, cuando la proyecto sobre el eje X, me va a dar el punto A. ¿Ya? Entonces serían las proyecciones. Y esas proyecciones, como es un sistema de coordenadas cartesianos rectangulares, esas proyecciones son perpendiculares. Es decir, que esta recta, digamos, vamos a llamarla aquí L1 y esta vamos a llamarla L2. La recta L1 es perpendicular al eje X y la recta L2 es perpendicular al eje Y. Y eso entonces sencillamente serían el sistema de coordenadas cartesianos asociado a cualquier plano. Ahora, a esos puntos A y B se le dan unos nombres en particular. A todos los elementos que están sobre el eje X se le conocen como axisas, y a todos los elementos que están sobre el eje Y se le conocen como ordenadas. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos del eje de las axisas, estamos hablando del eje horizontal X. Y cuando hablemos del eje de las ordenadas, estaremos hablando del eje vertical Y. ¿Entendido? Sí. Bien. Entonces, eso lo que nos dota a nosotros ahora al plano cartesiano, lo dota de un sistema de coordenadas cartesianas rectangulares. Cuando cada vez que yo diga un sistema de coordenadas cartesianas rectangulares, ya sabemos que cualquier recta paralela a uno de los ejes es perpendicular con respecto a ese eje, y análogamente para el caso contrario. Entonces, ahora nosotros vamos a enunciar un lema que nos va a decir cómo representamos las dos primeras figuras geométricas en nuestro plano, ¿ya? Que es el lema número 1. El lema número 1 dice que la parte A. Okay, el lema número 1 lo que dice es que el gráfico de la ecuación x menos h igual 0 coincide con la recta perpendicular al eje X por aquel de sus puntos que tiene coordenada h. Y el gráfico de la ecuación y menos k igual 0 coincide con la recta perpendicular al eje X
y por aquel de sus puntos que tiene coordenadas con el gráfico de la ecuación y menos k igual 0 coincide con la recta perpendicular al eje y por aquel de sus puntos que tiene coordenada k. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, cuando hablamos del gráfico de la ecuación, por ejemplo, en el caso A, cuando hablamos del gráfico de la ecuación x menos h igual 0, ¿quién es el gráfico de esa ecuación? Bueno, nosotros sabemos que el gráfico de esta ecuación es el conjunto de todos los pares ordenados x, y que están en R2, tales que x menos y es igual a 0. Y eso no es otra cosa que el conjunto de todos los pares x, y que están en R2, tales que x es igual a h. ¿Ya? Sencillamente despejando. Pero x igual a h, ¿quién es? Si este es h, x igual a h sencillamente es, este es el eje y, este es el eje x, es sencillamente esta recta que está acá, donde todas sus coordenadas tienen valor, o sea, cualquier punto que esté aquí tiene valor h en la primera coordenada. Porque aquí están todos los que, si usted agarra y traza un haz de rectas paralelas al eje x, donde todas esas haz de rectas corten a la recta esta x igual h, miren estos puntos que están acá. ¿Cómo son estos puntos? Bueno, estos puntos son de la forma, si llamamos este A, B, C, D, estos son de la forma XA, pero no X, perdón. HA, HB, HC, HD, y así sucesivamente yo me puedo construir cualquiera. Es decir, que todos coinciden con aquellos que tienen coordenada H en la primera de sus componentes. Es decir, que el gráfico de la recta x menos h, que es perpendicular al eje x, coincide con el de x igual a h. Es decir, que estos que están acá son las primeras figuras geométricas. Y análogamente para el caso de y, esas serían las dos primeras figuras geométricas que nosotros conoceríamos, o las dos primeras rectas, y son las rectas que son perpendiculares a los ejes. Si en algún momento ustedes le preguntan cuál es la recta perpendicular al eje X que pasa por 5, ¿cuál será? Repita. ¿Cuál es la recta perpendicular al eje X que pasa por 5? Maestro, ¿no sería la recta que es paralela al eje X que pasa por Y? La recta perpendicular al eje X que pasa por 5. No puede ser paralela al eje X si es perpendicular. Sí, Entonces, ¿quién es la recta perpendicular al eje X que pasa por 5? Tomando, yo creo que tomando en cuenta el ejemplo anterior, la recta perpendicular del eje X que pasa por 5 estaría formada por los puntos 5, A, B, dependiendo, digamos, de la ordenada del eje Y. Ajá, ¿y cuál es la recta? Bueno, 5, es que todavía, digamos, no hemos definido cuáles son los puntos que están sobre el eje Y, pero son cualquiera de los puntos que estén sobre el eje de Y. ¿Cuál es la recta?
5, A, 5, B, 5, C. No, eso no es la recta. Ah, 5,0, profesor. ¿Cómo? 5,0. No escucho quién habló, no se escucha nada bien. la recta que pasa perpendicular al eje 5 es la recta que contiene el eje Y. Cinco coma cero fue que Judy dijo. Lo acabo de decir. El gráfico de la ecuación x menos h igual 0 coincide con la recta perpendicular al eje X que pasa por sus puntos. ¿Cuál es la recta perpendicular al eje X que pasa por 5? ¿Cuál es la recta perpendicular al eje X que pasa por 5? ¿0,5, profe? ¿Están leyendo lo que dice allí? Cinco coma cinco, maestro. ¿Están leyendo lo que dice la pantalla? La recta H. Lean lo que dice la pantalla. Alguien que lea lo que dice la pantalla ahí. El gráfico de la ecuación x menos h igual 0 coincide con la recta perpendicular al eje X. Y la pregunta es, ¿cuál es la recta perpendicular al eje X que pasa por 5? X menos 5. X menos 5 igual 0. 5. Y si le preguntan cuál es la recta perpendicular al eje Y que pasa por 5, ¿cuál será la recta perpendicular al eje Y que pasa por 5? X igual 5. ¿Cuál es la recta perpendicular al eje Y que pasa por 5? Vámonos menos 5. 5 igual 0. Y menos 5 igual 0. Es decir, que ya tienen las dos primeras figuras geométricas. Son rectas que son perpendiculares a los ejes. ¿Cuáles son las rectas X menos H o X o Y menos K igual 0? Es decir, debemos leer primero lo que dice los enunciados para poder aplicarlo. Bien. Eso que acabamos de decir se resume en el teorema número 1, que habla de la representación analítica de una recta perpendicular a uno de los ejes. Y no lo voy a escribir, sino que lo voy a presentar. El teorema 1, como pueden ver, lo que me da a mí
es exactamente la respuesta de lo que acabamos ahorita de preguntar. Si yo tengo L, una recta que es perpendicular a uno de los ejes, sí, solamente si L se puede representar por la ecuación de la forma x menos h igual 0, donde h es la abscisa del punto de concurrencia entre L y el eje X. Análogamente, si L2 es perpendicular al eje Y, eso ocurre si y solo si L2 representa a una ecuación de la forma y menos k igual 0, donde k es la ordenada del punto de concurrencia entre L2 y el eje X. Es decir, tengo esto que está acá. Tanto para el eje X como para el eje Y, tengo eso que está allí. Es decir, esta es la recta Y menos K y esta es la recta X menos H. Cualquier recta que sea perpendicular a uno de los ejes tiene esa forma, donde H y K sencillamente serán los cortes de esa recta con alguno de los ejes. Cada vez que yo tenga como pregunta, determine la recta perpendicular a uno de los ejes que pase por un cierto punto, en particular 5, 2, 3, menos 4, si es perpendicular al eje X, la ecuación será X menos el valor por donde pase igual 0. En particular, si el valor es 2, sería la recta X menos 2 igual 0. Si es perpendicular al eje Y, entonces será el valor por donde pase esa recta, que sería Y menos 2 igual 0, si ese es el caso. Es decir, que tengo, en realidad es el teorema número 1. ¿Cuál es la representación analítica de las rectas perpendiculares a los ejes? Entonces, sencillamente la respuesta son X menos H igual 0 y Y menos K igual 0, indiferentemente quién sea H y K. Entonces, ¿quiénes son las rectas perpendiculares o cuál es la forma de las rectas perpendiculares a los ejes? El eje X. ¿Cómo es la forma de la recta perpendicular al eje X? X menos H igual X 0. 0. Y perpendicular al eje Y. Y menos K igual 0. Que no se les olvide, si les piden rectas perpendiculares a los ejes, dependiendo quién sea el eje, las rectas tienen la forma X menos H igual 0 si es con respecto al eje X, Y menos K igual 0 si es perpendicular al eje Y. ¿Entendido? Sí. Ok. Bien. Ahora, nosotros hemos definido sobre el plano cartesiano un sistema de coordenadas. ¿Ya? Llamemos a ese sistema de coordenadas así. XY. ¿Ya? Nosotros sabemos que son dos rectas orientadas, que son ortogonales. Ahora bien, yo tengo un eje X y un eje Y. Ese, si supongamos, solamente va a pintar un solo eje. Si tengo el eje X y esto que está acá es todo el plano, ¿qué pasa con esa recta y el eje y el plano cartesiano? ¿Qué pasa con esa recta y el plano cartesiano? ¿Qué sabemos nosotros de la geometría euclidiana de esa recta con respecto al plano cartesiano? O con respecto a cualquier plano. Si yo tengo un plano y tengo una recta que pasa por él, ¿qué hace esa recta con respecto al plano? Corta el plano.
¿En qué lo corta? En dos semiplanos. En dos semiplanos. Es decir, que yo tengo, en realidad tengo aquí un semiplano, ¿ya? Que podemos llamar LP, y tengo otro semiplano que vamos a llamarlo LP', ¿ya? O L'. Vamos a hacer así. O sea, cada vez que yo tengo una recta sobre un plano, corta el plano en dos semiplanos distintos. Y eso análogamente lo hace también si la recta es de esta forma. Tengo este semiplano que está acá y tengo este otro semiplano que está acá. Es decir, que cualquier recta que corte un plano lo divide en dos semiplanos. Y ese hecho se debe ¿a qué? ¿A qué se debe el hecho de que cualquier recta corte a un plano en dos semiplanos distintos? Eso lo puedo asegurar. ¿Por qué? ¿Cuál es la afirmación que me permite asegurar eso que está allí? El postulado de separación del plano. Ese es el único hecho que me permite a mí asegurar que una recta divide a un plano en dos semiplanos distintos. Es decir, bien sea uno superior y uno inferior, o bien sea uno a derecha y otro a izquierda. ¿Ya? O sea, eso es lo que permite hacer el postulado de separación del plano. Es decir, que el sistema de coordenadas cartesiano yo lo pudiera dividir en 4 secciones. ¿Ya? ¿Qué secciones? Las voy a llamar primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Pero ¿por qué puedo dividir yo esas en 4 secciones? Bueno, porque el primer cuadrante se obtiene de intersectar el semiplano superior determinado por el eje X y el semiplano de la derecha determinado por el eje Y, es decir, todo esto que está acá. Cuando usted intersecta esta franja arriba, que no quiero rayar, pero es toda esta franja que está aquí arriba, ¿ya? Todo esto que está acá, con este semiplano que está acá, lo que obtiene es ese plano que está allí, y es lo que nosotros llamamos un primer cuadrante. Y se le llama cuadrante porque el plano o sistema de coordenadas cartesiano está dividido en 4 secciones. A esa sección le llamamos el primer cuadrante. ¿Y qué pasa cuando yo intersecto también la parte superior del semiplano determinado por X y la parte de la izquierda del semiplano determinado por Y? Pues obtengo lo que conocemos como el segundo cuadrante. Y análogamente después tengo el tercer cuadrante, y tengo el cuarto cuadrante. Es decir, que yo divido el sistema cartesiano o el plano cartesiano en 4 cuadrantes, a saber, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Y cada uno de esos cuadrantes tiene una configuración distinta para sus abscisas y sus ordenadas.
¿Cuál es la configuración que se le da a cada uno de esos semiplanos de acuerdo a la abscisa y a la ordenada? Pues la siguiente. Al primer cuadrante lo vamos a escribir como el conjunto de todos los XY está en R2 que satisfacen que X X X es mayor que cero y Y es mayor que cero. Al segundo cuadrante Profe, diga, pero, o sea, yo tengo, digamos, como una pregunta, o tal vez sería como una duda que me surgió por el momento. Eh, digamos, como cuando ahora que estamos definiendo los cuadrantes, dice, ¿verdad? Que en la parte donde X sea mayor que cero, yo creo que debería ser mayor o igual que cero, porque hay veces, creo yo, como hay veces que la, el, la coordenada toma el valor de cero cuando está definido sobre un mismo eje. O sea, es una que duda para que cuando es cero pertenece al eje cartesiano, no está en el cuadrante. Los puntos Ah, que ok. están en el cuadrante no son los que están en los ejes cartesianos. ¿Ya? ¿Entendido? Sí, gracias. Ok. O sea, los ejes cartesianos ya son dos figuras geométricas. ¿Qué figuras geométricas son? Son los ejes coordenados. ¿Correcto? Y ahora los cuadrantes son los puntos que están en los semiplanos determinados por esas dos rectas, sin que no coincidan con algún punto que esté sobre la recta. Porque si recuerdan el axioma de separación de plano, decía que toda recta dividía un plano en dos semiplanos distintos. Y si el punto estaba sobre la recta, él no pertenecía a ninguno de los dos semiplanos. ¿Ya? Entonces aquí ocurre lo mismo. Si yo tengo dos rectas que dividen al plano cartesiano o al sistema de coordenadas cartesiano en cuatro semiplanos distintos, los puntos que están sobre las rectas no pertenecen a ninguno de los semiplanos. Sencillamente son puntos que están sobre la recta. Ah, ok, muchas gracias. Ok. Entonces, bueno, eso que está allí son las definiciones de lo que es el primer cuadrante, tercer cuadrante, que no lo voy a escribir, y el cuarto cuadrante. Es decir, esos conjuntos que están allí son en realidad los semiplanos determinados por las intersecciones de cada uno de esos semiplanos, valga la redundancia, de los ejes coordenados. Y es lo que nosotros como cuadrantes. Y se le llama cuadrantes por el hecho de que viene de dividir al plano en cuatro trozos distintos entre sí. ¿Ya? Entonces, eso que está allí sería entonces la representación analítica de los cuadrantes. Esas figuras que están allí serían las representaciones analíticas de esos cuadrantes. Entonces, algo muy sencillo, pero que es importante que lo entiendan y lo reconozcan, es que qué pasa si les preguntan por cuál es la representación gráfica de la inecuación
esa que está ahí. ¿Cuál es la representación gráfica de la inecuación x menor o igual que 1? Lo primero que tienen que hacer es tener su sistema de coordenadas cartesiano y representar la ecuación x igual 1. Esa es la representación de x igual 1. Y como me piden que haga la representación gráfica de la inecuación x menor o igual que 1, yo sé que todos los valores que son menores o iguales que 1 son los que están a la izquierda de 1. Por lo tanto, la representación gráfica de esa inecuación será todo este semiplano. Es sencillamente utilizar lo que son los semiplanos para determinar cuál es la representación gráfica de ciertas figuras geométricas que no. En algún momento puede ser que nos soliciten su representación gráfica. De igual manera, si la pregunta cambia, me dicen ahora que diga cuál es la representación gráfica del sistema de inecuaciones x menor o igual que 2 y y mayor que 1, ¿qué debo hacer? Primero debo hacer mi representación gráfica, mi plano cartesiano. X menor o igual que 2, su representación gráfica es todo este semiplano. Y mayor que 1, su representación gráfica es todo este semiplano. Entonces, ¿cuál es la representación gráfica de eso que está allí? Perdón, y mayor que 1, sí. ¿Cuál es la representación gráfica? Ese lugar, ese lugar geográfico en el que ambos puntos coinciden. Toda la parte donde ese, ajá, y Eso que estoy subrayando allí, exactamente. con esto que está acá. A excepción de que como y es mayor que 1, entonces esta recta que está acá es punteada y no es continua. Porque y es más grande que 1. Bien. Eso entonces ahora nos deja en posición de hacer representaciones gráficas de otro tipo de figuras geométricas. Pero antes de hacer eso, nosotros debemos establecer un sistema métrico definido sobre el plano cartesiano. Es decir, vamos a definir ahora sobre ese plano una métrica. Y esa métrica es lo que conocemos nosotros como la distancia, ¿ya? Y no es otra cosa que la distancia entre dos objetos del plano, que son lo que conocemos nosotros como puntos. Es decir, X, Y, y si tengo dos puntos P y Q, yo quiero ahora establecer la distancia entre esos dos puntos. Bien, vamos a dar la clase de hoy hasta aquí. La próxima clase vamos a continuar hablando de estas cosas para entrar entonces en el estudio de las rectas y de qué manera yo puedo calcular ahora figuras geométricas conociendo los conceptos básicos de la geometría analítica. Entonces, por ahora dejamos esto aquí, hasta acá. Espero que
que pasen buenas noches y les recuerdo que deben tratar de estudiar lo que hasta el momento se conoce, que es la geometría euclidiana, porque eso les va a dar las herramientas para poder entender y establecer las relaciones que existen entre la geometría euclidiana y el álgebra para poder construir figuras geométricas. Entonces, bueno, dejamos esto hasta hoy por acá y que pasen entonces feliz noche y que estén bien. Nos vemos el próximo jueves.